de un señor que se llamaba, o que se llama, Nilson Domínguez. ¿Recordáis, no? Nilson Domínguez era un... ¿Cómo decirlo? Es que no quiero insultar. Nilson Domínguez era supuestamente un chico que había tenido problemas con el señor eh, fallecido, ¿no? ¿Recordáis? Con Edwin Arrieta Arteaga, y que conocía, parece ser, o había más personas que habían tenido problemillas con el señor Edwin Arrieta Arteaga. Este señor parece ser que al final acabamos, o nos acabó contando una historia muy diferente a la que nos habían contado desde el principio, o de la que conocíamos, que era un señor que iba a declarar a favor de Daniel porque había tenido problemas que Daniel había tenido también con Edwin, y que iba a declararlos delante de un juez para alegar esa defensa propia, o que Daniel sí se había producido esa muerte porque, bueno, por una pelea. ¿Recordáis la historia? Ahora os vamos a poner en... Os voy a poner a todos en cuestión. Bueno, de hecho, sí, también la última versión, vamos a decirlo de algún modo, que tuvimos del señor Nilson Domínguez, era una versión por la cual este señor iba a demandar a, a Rodolfo Sancho, porque Rodolfo Sancho, según él, según siempre él, lo había tratado o lo había señalado con el dedo de que por tema de injurias, de que este señor lo había estafado. ¿Lo recordáis todos, verdad? ¿A que sí? De hecho, vamos a pasar un vídeo corto donde vamos a recordar lo que yo os estoy comunicando. ¿Cuándo salió o saltó ese, esa noticia en televisión, donde también Rodolfo explicó lo que había ocurrido o lo que estaba ocurriendo con este señor, ¿vale? Es que, dadme 2 minutillos porque lo estaba guardando en la carpeta. Ah, ya está guardado, vale. Ahora mismo os lo pongo, que os lo voy a meter. Vamos a recordar esa historia, porque ahora han cambiado las tornas. Y vamos a decirle desde aquí algo que tenía muchas ganas de decirle al señor Nilson. Nilson Domínguez. Exactamente, es el que pidió dinero para operar a su padre. Ahora lo vamos a recordar. Nilson Domínguez, calienta, calienta, que sales, muchacho. Vamos a recordar cómo saltó la información a televisión. Gemma se pone en duda la defensa de su hijo y él denuncia que está siendo extorsionado. ¿Por qué? ¿De quién? Sí, el actor denuncia una extorsión por parte de un hombre que iba a acudir en calidad de testigo tras acreditar tanto él como su equipo legal, y esto es muy importante, que este hombre había presentado una denuncia contra Edwin Arrieta en el año 2021 por un presunto delito de abuso sexual. ¿Y por qué era tan nuclear y tan importante? Pues porque el relato de este hombre es coincidente con el que está manteniendo Daniel Sancho, bueno, el que ha mantenido Daniel Sancho en el juicio, cuando decía que la muerte de Edwin Arrieta obedece a una pelea porque el cirujano supuestamente quería abusar de él. Una declaración importante para la defensa de su hijo. ¿Qué pruebas puede aportar? Bueno, pues la prueba que iba a aportar antes de que este hombre intentara extorsionarle era que esta denuncia, precisamente, que está sellada en la corte, este es un hombre colombiano que a su vez le presenta a un tercero. Y aquí entra un nuevo elemento. ¿Quién es esta tercera persona? Pues esta tercera persona que pone en contacto a este testigo, que finalmente no va, es un hombre que también ofrece a Rodolfo Sancho la denuncia de una madre, de una mujer también venezolana, que dice que en el año 2017 presenta una denuncia contra Edwin Arrieta por un presunto delito de abuso Sí, este es el de los audios.
audios. su hijo menor de 16 años. Entonces, en ese momento, certifican la denuncia y los representantes legales de Rodolfo Sancho se ponen en contacto con esta mujer, le hacen una transferencia de 850 euros en concepto de gastos. ¿Para qué? Para que esta señora valide la denuncia. Claro, se tenía que trasladar a Tailandia y los abogados... No, esta señora tenía que validar la denuncia, irse desde su municipio hasta la capital, hasta Cali, para que un funcionario público certificara que esta denuncia era cierta y, en fin, hacer las cosas bien, porque esta señora iba a ir en calidad de testigo. ¿Qué sucede? Que hacen esa transferencia de 850 euros el día 13 de diciembre. Pues el día 23 esta señora echa marcha atrás, no se sabe por qué, y entonces es cuando Rodolfo Sancho y sus representantes legales se focalizan, se centran en este hombre que iba a ir en calidad de testigo y al que hacen las transferencias. ¿Para qué? Pues hacen transferencias para que viaje a Tailandia, los billetes de ida y vuelta, para que se saque el visado, para el pasaporte, para que se pongan las vacunas, y todas estas transferencias quedan reflejadas. Lo bueno, que se hacen desde el despacho de abogados, no las hace directamente Rodolfo Sancho. Y cuando este hombre tiene que ir a declarar como testigo en el juicio, que ya estaba acordado por el juez, no aparece. Y dicen que condiciona su presencia en el juicio a que le den más dinero. Rodolfo Sancho se niega en rotundo, sus representantes legales también, por supuesto, y este hombre, según me cuenta Rodolfo, y hemos publicado hoy en El Mundo esa conversación con él, dice que si no le da ese dinero, va a decir que esas transferencias que les han hecho era para comprarle, para comprar su testimonio, para comprarle como testigo. Y Rodolfo Sancho deja claro que jamás ha intentado inventar un testigo falso, ha intentado comprar a nadie. Él está enfadado por esas acusaciones veladas o incluso no veladas que hacen en su contra, de que él ha influido de alguna manera en el procedimiento. Dice que eso es incierto, que él nunca ha ofrecido dinero, pero que mucha gente sí que se ha acercado a él para pedirle dinero, y que los testigos que pudieran haber presentado o de la gente que está fiado han pasado un filtro bastante importante, ha habido un cribado, y que este testigo iba a ir como testigo porque la denuncia, su equipo legal, la denuncia que él dice que tiene contra Edwin Arrieta, y que también nosotros hemos reproducido en el periódico El Mundo. Voy a enseñaros las dos denuncias de las que estaban hablando, porque toda esa documentación, recordar que la tenemos y la observamos aquí en este canal. En principio, la primera denuncia de la que está hablando esa señora que presentó es la que os voy a poner en pantalla a continuación. Os voy a compartir la pantalla. La que se echó atrás, la del menor de edad, ¿recordáis, no? Os voy a compartir la pantalla para que la recordemos y veamos por qué Rodolfo Sancho es cierto que en ningún momento determinado quiso estafar. Estaba pensando en Nilsson, perdón, Rodolfo, que estaba pensando en Nilsson. Presentar testigos falsos de ninguna clase. Aquí tenemos esa denuncia, esa primera denuncia, donde viene el nombre de Edwin Arrieta Arteaga, donde la denuncia está hecha en la Fiscalía General de la Nación. Aquí lo tenéis, y esta señora es la que se echó atrás. El niño era menor de edad, como veis, un niño de 16 años, y al que se le estaba señalando como esa presunta persona que hizo daño a ese niño, es el señor Edwin Arrieta Arteaga. Esa es la primera denuncia, que es la que está comunicando lo que se está hablando en estos momentos, presentada también, como veis, en la tele. La siguiente denuncia, la de Nilsson, es esta. Y esta es la denuncia que decía que tenían que... ahí estamos, ¿no? Que sí, es cierto que es una denuncia, está chabacana, y parece ser que no está 100% en regla, pero esta es la que le vendieron la moto, ¿vale? Esta es la denuncia de el famoso Nilsson Domínguez. Esta es aquí, y la siguiente parte es esta. Ahí la tenemos, ¿eh? Aquí está, ¿vale? Recordar que no fue Nilsson el que se puso directamente en contacto con, como en principio contaba, con el señor Rodolfo Sancho, sino que fue este señor. ¿Recordáis este señor? Albert Arraquetejo. Este señor es el que se puso en contacto, para decirle que él conocía a ciertas personas que podían ayudar en el caso de Daniel Sancho, y que estamos haciendo un recordatorio de lo que pasó, y que realmente pues podía aportar o ayudar a la defensa de Daniel Sancho, que él había vivido ciertos momentos de tensión, vamos a decir, para que nadie se sienta mal, como los había vivido Daniel en su momento. Este señor, el señor Albert Arraquetejo, que curiosamente
trabaja en el Ministerio del Poder Popular para la Salud, vive en Nueva Caracas, destino federal Venezuela, y que es, y luego lo supimos, la pareja del señor Nilson Domínguez, o por lo menos lo era entonces. Ahora mismo no lo sé, ni sinceramente me importa. Un señor que podía recoger sellos, que podía hablar con policías, que tenía manita. Además también supimos que el señor Nilson Domínguez hizo el intento de presentarse a las elecciones a favor, por supuesto, del actual presidente venezolano. Os podéis imaginar de qué se está hablando, ¿no? Y de qué calaña estamos hablando, ¿vale? A todo esto, por supuesto, el padre de Daniel presentó lo que tenía que presentar, presentó toda la documentación. Ahora no lo vamos a sacar toda, estoy sacando lo más importante, más que nada para refrescaros la memoria de la data de lo que le pagó y le dejó de pagar al señor Nilson, siempre a través, porque todo esto fue a través, siempre, del despacho jurídico del señor Rodolfo Sancho. A lo que me refiero es que cuando se pusieron en contacto con el señor Rodolfo Sancho, no fue con el señor Rodolfo Sancho, sino con su equipo jurídico. Luego hablaron con Rodolfo, por supuesto que hablaron con Rodolfo, es lógico que hablaran con Rodolfo, pero todo al final fue llevado por el equipo jurídico de el señor Rodolfo Sancho. ¿Qué quiere decir? Que si tú realmente quieres manipular testigos o hacer algo así, en ningún momento lo haces a través de un equipo jurídico, y mucho menos le mandas el dinero de la manera que se le mandó el equipo jurídico, a la vista de todos y con toda la data de dónde salía y dónde iba a parar ese dinero. Bueno, esta es un poquito, porque la historia es un poquito más larga y más extensa, pero es un poquito la data que os quiero dar antes de seguir con la noticia. Lo último que se supo del señor Nilson, bueno, aparte de... No, también quiero es que lo escuchemos, hombre. Vamos a escucharlo antes de daros la buena noticia, las buenas nuevas. Con esto, por supuesto, los personajes que estuvieron avalando todo este desazón, vamos a decirlo así, toda esta mentira que se ha hecho con el tema o con el caso Sancho, jugaban con un señor, y estoy hablando ahora mismo solo del caso, no del caso en concreto, de todo el caso del señor Rodolfo Sancho, ¿vale? O sea, perdón, del todo el caso Daniel Sancho. No, ahora estamos hablando en concreto del tema de Nilson Domínguez. Hubo una señora, muy simpática ella, que primero dio por hecho y sacó todos esos, sacó todos los audios del señor Rodolfo Sancho para dejarlo en evidencia de que intentaba comprar un testigo. A unas sabiendas que este señor, el señor Nilson Domínguez, como el padre de Daniel, el señor Rodolfo Sancho, no le salió de los huevos, hizo muy bien en seguir pagándole esa extorsión, ya iba por medios de comunicación al mejor postor para venderle esa información. De hecho, este es el primer programa, y no es español, es en un programa de una televisión norteamericana de habla hispana que intentó meterle los audios previo pago. Están pasando cosas extrañas. Estos días va a salir muchas noticias que van a dejar en muy mal lugar al papá de Daniel Sancho. Nos llegó una información en Tailandia de que podría haber un tema de corrupción y os puedo asegurar, Lili y Raúl, que Pero cuando tú dices que va a salir, ¿dónde va a salir un testimonio. Va a salir un testimonio. Miren quién tenemos aquí, recién llegado, de cubrir el caso del descuartador de Tailandia. Está aquí Jordi Martin. Bueno, recordéis quién es este señor, ¿no? El tal Jordi Martín. Este señor ha tenido muchos problemas con muchos famosos porque los acosaba. Hasta el punto que ha habido manos de por medio. De hecho, en estos momentos no está trabajando en España, está trabajando fuera por los problemas que ha tenido
directamente con muchos, por no decir todos, los famosos, o la gran mayoría de los famosos que ha cubierto alguna noticia de ella. Este es el señor que tenéis en estos momentos en pantalla. Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer volver a estar aquí con mi familia de Gordea Flaca. ¿Te has De cumpleaños recientemente, happy birthday de nuevo. ¿Te enteraste algo? Mucho. Que lo último que está pasando en este caso? Lo último que está pasando en este caso es que yo el otro día desde Tailandia no podía hablar libremente de lo Puedes que... hablar libremente lo que tenías Ahora sí, miedo a porque hablar ya estoy libremente. aquí ya nadie me puede reprender. Es un caso... Es verdad, tengo que volver. No, a ver, es un ¿Te caso... pueden descuartizar? No, es un caso, Raúl y Lili, tremendo lo que se está cociendo por detrás. Os puedo decir que el veredicto sabéis que va a salir el 29 de agosto, pero yo hago aquí una apuesta y es que Daniel Sancho va a salir condenado. Yo digo que con una condena de entre 6 y 8 años, no más. Estaban pasando cosas extrañas, estos días va a salir muchas noticias que van a dejar en muy mal lugar al papá de Daniel Sancho. El papá de Daniel Sancho, el otro día en una conversación... El actor español. El actor el Ahora otro va día la nos bomba, llegó una ¿eh? información Ahora va la en bomba, Tailandia de chat. que podría haber un tema de corrupción. O la Y supuesta que os bomba. puedo asegurar, Lili y Raúl, que van Pero cuando tú dices que va a salir, ¿dónde va a salir un esto? testimonio. Va a salir un testimonio donde dice que ha cobrado... Bueno, el testimonio es el señor Nilson Domínguez, como estamos viendo. Aquí está. Va a aportar los pantallazos con transferencias bancarias de Rodolfo Sancho, habiéndole pagado a este testimonio para que vaya a declarar a la corte. ¿Dónde va a salir esto, Jordi? Exacto, porque hay que mostrar las pruebas. Jordi, espérate, ¿dónde puede salir esto? Esto va a salir en una televisión en España. Él Lo se ha puesto dudo. en contacto conmigo. Bueno, lo dudo. De hecho, no salió. Al final salió en código 10, sacando lo que pudieron sacar, porque todo esto, lo dijimos desde un inicio, era ilegal. De hecho, si mirar si era ilegal y no salió todo lo que supuestamente iba a salir, que decía este hombre, en código 10, que fue código 10, que... ¿Cómo os lo explico? Que una tipa, porque para mí es una tipa, lo siento en el alma, pero para mí es así, de internet, que se dice profesional del periodismo, fue la que los sacó a sabiendas, porque lo sabía, de que eran falsos. ¿Falsos en qué sentido? El del señor Nilson Domínguez solo presentaba la parte contratante de la primera parte, o sea, la parte de los audios que le interesaba. No todos los audios. Una periodista. Ahí está. Una periodista que vendió esos audios. Luego, vamos a ver, el trozo de vídeo que vamos a ver es cuando ya no le rentó decir que Nilson decía la verdad, porque no la decía, ya que había sacado el último vídeo en visualizaciones y seguidores, lo que hizo es dar marcha atrás y señalar a Nilson, porque ella sabía muy bien lo que iba a pasar, que es lo que os voy a contar ahora. Es lo que os voy a contar ahora. Que esto iba a pasar. Que esto iba a pasar. Porque no tenía toda la data. Y cuando no te dan toda la data es porque esconden algo. Vamos a recordar aquí a la susodicha. Él mintió en la entrevista con Sosole Onega, que nunca sufrió violencia. Lo que dice es que él conoció a Edwin y tuvieron una relación, pero que no terminaron en buenos términos, que Edwin lo llamaba mucho y que entonces él puso una denuncia en Venezuela, fue a la Guardia Nacional Bolivariana y pues le hicieron esa entrada, ¿no? En un cuaderno. Él me muestra la entrada, pero bueno, ya probar eso es un poco complicado porque no es electrónico y todo lo demás. Entonces, por tanto, yo no puedo acreditar, sinceramente se lo diré, si de verdad incluso esa relación fue real. Yo se lo he dicho a él y él lo sabe que yo se lo he dicho. Yo no puedo acreditar en mi canal, Nilson, que tú hayas tenido una relación con Edwin Arrieta porque no me lo has probado. Lo que sí puedo acreditar en mi línea de investigación es que Rodolfo Sancho te pagó dinero para ir a Tailandia y hacer declaraciones falsas. Y no porque Nilson me lo haya dicho, es porque tengo las pruebas, los audios, los referidos de las transferencias bancarias y muchos mensajes. Entonces eso es lo que yo puedo acreditar como periodista. Hasta ahí. Tú como periodista no puedes acreditar absolutamente nada. Y la siguiente posiblemente, y espero que caigáis uno a uno, vas a ser tú, Laurita. Laurita. Porque se han logrado muchísimos, mucho, y han vivido con dinero manchado de sangre, con mentiras, abusando de la credibilidad de las personas con este caso. Años.
y no es la única, y todos lo sabemos. Pero ahora estamos con Nilsson. Lo último que se supo de Nilsson, y ahora ya vamos a la noticia, es lo siguiente. Y con la fecha que os voy a enseñar a continuación, porque esto es importante para lo que vamos a decir. Y mira, es algo que, como siempre decimos en este programa, lo dijimos porque es que volvemos a lo mismo y a lo mismo de siempre. La verdad solo tiene un caminito. Y costará un año, costará un mes, costará una semana, costará un día, costará 2 años. Al final, la verdad no queda más, no hace más que salir a la luz. Lo último que supimos de Nilsson hace unos cuantos meses, por cierto, les voy a compartir la noticia, porque lo que más me interesa es que nos fijemos mucho en la fecha. Aquí lo tenemos. Lo vamos a poner así en grandote y lo vamos a recordar. Lo último que supimos de Nilsson, tochuleta él, era esto. Fechado a 7 de febrero del 2025, o sea, febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses. Nilsson Domínguez, el testigo al que supuestamente sobornó Rodolfo Sancho, se querella contra el actor. El venezolano, que había tenido una relación con Edwin Arrieta, ha dado un paso al frente y ha denunciado al padre de Daniel Sancho. Recordar, 7 de febrero. Bueno, la noticia relacionada con el caso Sancho, tal. Este intento llevó a conocer a Nilsson, un venezolano que formaba parte de una lista de testigos de Daniel Sancho. ¿Veis? Vale. Simplemente, aquí lo importante no es la noticia, la conocemos todos, sino que se puso esa denuncia donde vive Rodolfo, el 7 de febrero del 2025. Estamos a 30 de mayo del 2025 y no se supo nada más. ¿Por qué? Básicamente porque yo, y ya lo dije, esa denuncia dudaba mucho que llegara a buen término. Quiero decir con esto que para mí que la iban a desestimar. Si realmente Nilsson daba toda la información, desde luego sabíamos que sí o sí salía perdiendo Nilsson, y si no daba toda la información, el juez o el fiscal en ese momento no vería delito. Y ya no se supo nada más, hasta el día de hoy. ¿Qué se ha sabido el día de hoy? Vamos a ello. Os comparto y vamos con ello, porque os va a encantar. Y lo que quiere decir esto, ¿no? Con lo que conlleva lo que os voy a decir en estos momentos. Os voy a compartir la noticia y, como he dicho al principio, señor Nilsson Domínguez, calienta que sales. Exclusiva, según lecturas, giro de 180 grados en el caso de Daniel Sancho. Rodolfo Sancho contraataca y se enfrenta a Nilsson Domínguez. Hasta ahora el actor no había movido ficha y en la citación judicial se revela el chat que pone contra las cuerdas al venezolano. Quiero decir con esto lo que todos estáis viendo en pantalla. El señor Rodolfo Sancho le ha puesto una denuncia penal, y digo denuncia penal porque los delitos continuados de estafa son delitos penales, y conllevan entre 6 y 9 años de prisión si es un delito menor, señor Nilsson Domínguez. Y que sepáis que se ha admitido a trámite. Se está investigando al venezolano por un presunto delito de continuado de estafa. Y vuelvo a repetir, ese delito continuado lleva de 6 a 9 años de cárcel y estoy diciéndoos la condena menor. Vamos a leer la noticia. Tenemos una posibilidad de poner en contacto con el chico que en este momento era menor de edad. Espera, a ver, sí, era menor de edad. Que el indeseable le pagaba por sexo, pero debo ir a Colombia.
le había enviado Nilson Domínguez a Rodolfo Sancho. Es solo uno de los mensajes que el actor ha adjuntado a la querella que le ha puesto por presunta extorsión. Uno de los mensajes que no había sacado el señor Nilson, recordar que solo sacaba partes de la conversación solo de Rodolfo. Dice lo siguiente: el indeseable le pagaba por sexo, pero debo ir a Colombia. Le había enviado Nilson Domínguez a Rodolfo Sancho. Bueno, ahora entendemos por qué esta sí que ha sido tramitada, ¿no? Después de que el testigo que iba a participar en el juicio de Daniel Sancho en Tailandia se querellara contra el padre del chef por presunta coacción, la otra parte por fin movía ficha y respondía con la misma moneda, adjuntando numerosos pantallazos de chat que de cotejar su autenticidad demostrarían un determinado modus operandi. En la revista Lecturas hemos accedido en exclusiva a las pruebas que Rodolfo y su equipo legal ha aportado para que se hayan admitido a trámite y se haya citado al venezolano, o sea, citación judicial 17 de junio a las 30 horas en el juzgado de Plaza Castilla, tal y como adelantábamos en los medios. Además, vuelve a aportar las primeras conversaciones con Albert Arraque, el que os he recordado, es el que montó todo, que os he enseñado, quien posteriormente desapareció y el que les había puesto en contacto con Nilson para que trabajaran en la comparecencia por los supuestos hechos que había denunciado tras su presunta relación con Edwin Arrieta. El vídeo prometido por Nilson, mira, nos vamos enterando de cositas. El 14 de noviembre del 2023, 3 meses después del crimen de Edwin Arrieta, Nilson Domínguez había enviado presuntamente este mensaje que citaba anteriormente. Le aseguraba tener conocimiento de una denuncia por supuesto abuso sexual que un tal Winder le había puesto al cirujano colombiano. Había un hipotético vídeo, le decía de Albert, para poder contar con él tendría que viajar a Colombia para lo que le pedía dinero. O sea, ya para el viajecito a Colombia le pedía dinero, con el que cubrir gastos y viáticos. Los gastos viáticos. No creo que se gaste mucho. Le habría escrito, si mal no recuerdo, la denuncia fue por parte de una mamá, es la que os he enseñado antes, ya que él era menor de edad, escribía Ramón Chipirras del equipo legal de Rodolfo Sancho. Finalmente el vídeo nunca llegó y la denuncia resultó ser falsa. Fue en la revista Lecturas en la que pudimos investigar lo que se relataba en la misma y el error que dejaba retratados a quien compartieron ese documento. La fecha no cuadraba y en solo 3 días el menor al que decían que el médico había agredido pasaba de los 14 a los 16 años. Ayer también conversé con Wilden, bien claro, y él me dice que podría darme una copia de cuando lo de él, pero respondió respetando que no quiere meterse en nada y menos a su mamá, que no está en el país con él. Le enviaría a través de WhatsApp Nilson a Ramón el 1 de diciembre. Nilson a Ramón el 1 de diciembre. Esto no lo has enseñado, Nilson. Le dijiste que le vas a mandar ese vídeo y esa documentación de este nene que pasó de los 14 a los 16 en 3 días. Ese no lo has enseñado, Nilson. ¿Vale? Un dinero que no había sido devuelto. Otra cosa, aquí tenemos a Nilson. Recordar, este es Nilson, que tenemos aquí a la derecha de vuestra pantalla. Imagino que lo recordaríais, pero aquí lo tenemos. Recordad que cuando salió en Código 10, entonces, por aquel entonces,
prometió, dijo que iba a devolver el dinero. Yo que sepa, no ha sido así. En ningún momento, porque si no lo hubiéramos sabido, básicamente. Un dinero que no había sido devuelto. Desde el primer momento, Nilson Domínguez ha reconocido que recibió varias transferencias de dinero para cubrir presuntos gastos relacionados con los trámites y traslados, pero no entró en detalles de los mensajes en los que había solicitado otras cantidades para conseguir el vídeo de Albert Arraque y las otras denuncias registradas en Colombia. En la querella interpuesta por los abogados de Rodolfo Sancho se detalla esos supuestos chats en los que había pedido un total de 4.015 euros, de los cuales 2.470 serían para convencer supuestamente a la madre de este chico de entregar el original de la demanda. No se puede hacer nada. La señora se fue muy alto, dice que tiene 2 hijos menores y que si le costeamos todo alrededor de 7 u 8 millones de pesos para ella pasar lo que queda del año con su familia en Venezuela, podría ceder. Ya le estaba pidiendo. Esto, todo lo que estamos leyendo, se ha presentado en esa querella, ¿eh? Ya le estaba pidiendo, aparte de todo lo demás, de 7 a 8 millones de pesos para que pasara el año con toda su familia. Esto tampoco lo enseñaste, Nilson. Una vez vuelve de la ciudad de Colombia, de Cali, con las manos vacías y sin las pruebas prometidas. Ramón Chipirrás le reclama en varias ocasiones la revolución del dinero. Mira que has puesto algún audio no me acuerdo si eran audios o capturas de Chipirrás. Esta no nos las has enseñado. Qué curioso, ¿verdad? El que te estaba pidiendo la devolución del dinero. Pero tras varios mensajes a lo largo de toda la Navidad y el inicio del 2024, no hay presuntamente respuesta y tampoco reembolso. Luego nos vendió, recordad que nos vendió el famoso accidente de su padre, ¿no? Pues aquí lo tenemos. Otra de las solicitudes de Nilson Domínguez le había hecho a Rodolfo Sancho y a sus abogados sería la ayuda para pagar la estancia en la unidad de cuidados intensivos de su padre tras sufrir un accidente con la camioneta en Venezuela. El 15 de enero le envía el actor un mensaje en el que cuenta lo que sucedió y le sugiere la colaboración, a lo que el padre de Daniel Sancho le dice que puede utilizar una parte del dinero que tendría que devolver tras no conseguir la denuncia de Winden en el vídeo de Albert. El tema del dinero de vuelta es que lo tengo en pesos colombianos y para usarlos acá no me sirven. Acá solo bolívares o dólares. Abriría contestación el venezolano, a lo que accede a realizarle una nueva transferencia, esta vez de 904 euros, correspondiente a lo que costaría el ingreso del hospital de su padre, el del padre de Nilson. Pues eso no es lo que contaste, sino que lo cogiste del dinero que ya te había o que tenías que devolver. O sea, esa es otra, esta es otra transferencia que te hicieron. Eso tampoco lo contaste, ¿verdad, señor Nilson Domínguez? Pues todo esto es lo que ha trascendido que hay en esa querella. Que hay en esa querella. Todo esto que ha trascendido y mucho más es lo que Rodolfo Sancho le ha puesto encima de la mesa al juez para denunciar a Nilson. Y yo digo, porque lo imagino así, no sabemos nada de tu querella, Nilson. ¿Puede ser que te la hayan archivado por falta de pruebas? Y que se esperara a Rodolfo, porque ya nos dijo que te iba a denunciar, pero que se esperara Rodolfo a que archivaran esa denuncia para ponértela a ti. Además, teniendo esa denuncia, es falsa denuncia y ya entramos con el delito penal. Calienta que sales, muchacho. Calienta que sales. Bueno, de otro modo, sí que es cierto que el señor Nilson
Nilson Domínguez ha respondido, porque a él le gustan mucho los medios de comunicación, eso ya lo sabemos, ¿no? Ha respondido y nos ha vuelto a contar la historia. Una historia que yo no sé si tienes muy claro, yo creo que no lo tienes muy claro, lo que significa esa denuncia y lo que te puede ocurrir. Creo que no lo tienes muy claro, ¿no? Y esto es el principio de mucha gente que va a caer, porque han hecho o se ha hecho muchísimas barbaridades con respecto al tema de Daniel. Lecturas, también lo saca Nilson Domínguez, responde a Rodolfo Sancho tras su querella. Por fin se va a saber toda la verdad con las pruebas correspondientes y las ganas que tenemos, Nilson. Si es que, señor Nilson, si es que tienes lo que hay que tener para venir a España. Luego contamos lo que te puede pasar o no te puede pasar si decides no venir. Porque dudo mucho, Nilson, mucho, que si te asesora un abogado español y te diga lo que te puede pasar con esa denuncia, vengas a España. Lo dudo mucho, ojalá vengas, pero lo dudo. Vamos a escucharlo en un momentito y ya os comento. Exclusiva. Nilson Domínguez responde en lecturas a Rodolfo Sancho tras su querella. Por fin se va a saber toda la verdad con las pruebas correspondientes. El venezolano está citado en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid como investigado el próximo 17 de junio. Pablo Casal. Coordinador. Martes, 17 de junio de 2025. El juzgado de instrucción número 15 de Madrid se convertirá en el escenario de la primera batalla entre Rodolfo Sancho, 50 años, y el testigo que iba a colaborar con su declaración en el juicio de su hijo Daniel en Tailandia. No se espera que se vean las caras, pero sí ha habido un importante golpe en la mesa por parte del actor. Cuando él fue demandado en Puerto del Rosario, Fuerteventura, por presuntas coacciones, se explicó que Alfredo Arrién había presentado esa querella por voluntad de su cliente, Nilson Domínguez, 34. Si bien esa línea no ha avanzado ni se ha citado a declarar a nadie, en esta ocasión sí ha sido así. Se investiga al venezolano por un presunto delito continuado de estafa y Rodolfo ha aportado varios mensajes para demostrar que, según lo que reclama, hubo un interés supuestamente lucrativo por parte del testigo a lo largo de las negociaciones para preparar su intervención. Finalmente no acudió en el proceso judicial de Daniel en Koh Samui. En la revista Lecturas hemos hablado con Nilson tras la querella que le ha puesto el protagonista de Mar de Plástico, y ha reaccionado con rotundidad. Responde en nuestro medio y se muestra con la convicción, una vez más, de que podrá demostrar su verdad. La respuesta de Nilson Domínguez a Rodolfo Sancho. Rodolfo Sancho se sintió estafado durante el proceso judicial de su hijo Daniel en Tailandia y no solo por parte de Nilson Domínguez, sino también por Albert Araque, quien posteriormente desapareció del mapa. En la querella presentada por los abogados del actor se aportan mensajes de ambos, de hecho. El primero de ellos es el único que ha roto su silencio en varias ocasiones y quien se ha enfrentado directamente a Rodolfo, Carmen Balfagón y Ramón Chipirras, de los que ha publicado conversaciones a lo largo de los últimos meses en su propio perfil de Instagram. Quería demostrar que fue él el que sufrió supuestas coacciones. Código 10 minutos. Nilson ha respondido en lecturas a este movimiento judicial y por lo que parece, no hay lugar para el nerviosismo. Estoy muy tranquilo y contento en saber que por fin se va a saber toda la verdad adjudicando las pruebas correspondientes. No tiene miedo a sentarse frente a la jueza y responder a las preguntas pertinentes tras ser señalado por un presunto delito continuado de estafa. Le preguntamos también por el dinero que presuntamente les pidió por un vídeo y la denuncia de Wildelbert, el menor cuya madre habría asegurado que fue víctima de Edwin Arrieta. No entra en detalles, pero asegura que de ellos, los abogados, hablaron directamente con ellos. Si se coteja la autenticidad de los mensajes que figuran en la querella, la historia sería, no obstante, completamente diferente a como la cuenta Nilson. Los viajes a España de Nilson. En plena Navidad, Nilson Domínguez viajaba a España. El motivo de su visita a Madrid no era judicial, no obstante. La ilusión de participar en el documental de Esquizoutime sobre el caso Daniel Sancho, titulado Receta para un asesinato. Nilson Domínguez.
Finalmente, la plataforma decidió eliminar su intervención y también la de su abogado, el penalista Alfredo Arrién, en una decisión que justificaban rápidamente a la revista Lecturas. Durante la grabación de la docuserie Receta para un asesinato, se entrevistó a Nilson Domínguez. La productora ha omitido su entrevista en la versión final del proyecto al haber varios procesos judiciales abiertos relacionados con su testimonio. Bueno, esto os lo comenté, ¿no? Os comenté que sí, la productora había eliminado todo el material que tenía, donde iba a salir él. Aquí tenéis la foto, la famosa foto que ya la pusimos y comentamos. Y su hermosura de abogado, es una hermosura él, pues será porque había algo bastante gordo que sabían que iba a explotar. El hecho, valga la redundancia que decimos aquí, de que a ti no te admitieran la querella, porque no te la han admitido, porque si no, no hubieras seguido, Rodolfo no hubiera puesto esta demanda y hubieran ido hasta el final contigo, al no llevarse a trámite, y entrar la de Rodolfo, ahora entendemos por qué se lavaron las manos como Poncio Pilato, porque sabían y lo tenían claro que el que había cometido el delito eras tú. Vamos a terminar la nota. Testimonio. Solo 6 meses después de aquel viaje express, la temperatura es otra y no solo por lo evidente. El venezolano se sienta ante la jueza como investigado por un presunto delito continuado de estafa y podría enfrentarse a serias consecuencias en caso de que quede demostrado que el dinero no se utilizó con los fines estipulados inicialmente y consensuados con Rodolfo Sancho y sus abogados. Bueno, ya vamos comentando aquí, porque va a venir ya Silvia, os vamos comentando aquí el que puede pasar. Mira, para empezar, señor Nilson Domínguez, señor maravilloso ser de luz, cuando vayas a hablar con la señora jueza y vea que hay indicios, suficientes indicios, antes del juicio, y al no tener tú aquí un arraigo, como se llama, lo hemos visto en muchos casos, vas a entrar en prisión preventiva. O sea que mira lo importante y lo fastuoso que es lo que vamos a vivir si es que tienes lo que hay que tener para venir a España. Porque si fuera cierto lo que tú dices, vuelvo a repetir, en el mes de febrero, más terminar marzo, hubiéramos visto como el señor Sancho hubiera tenido que haber ido a juicio por tu denuncia, por tu demanda, cosa que no ha ocurrido, porque no es cierto lo que tú estás diciendo y lo que tú aportaste no eran pruebas indubitadas, absolutamente para nada. Parece ser que lo que ha aportado el señor, como hemos visto Sancho, sí que las hay, sí que existen, sí que están, como todos. No dudábamos, la parte que investigamos, no dudábamos que las tuviera. Y por lo tanto la jueza te ha llamado a declarar. Cuando todos esos indicios, y tú no los tengas, apunten a que se puede formalizar un juicio, tú vas a entrar en prisión hasta que se celebre el juicio. Señor. Porque no tienes arraigo. Porque te puedes ir del país y no volver. Porque conociendo Venezuela, aunque pidas la extradición, pues no te la van a dar seguramente. Con el señor de Venezuela ya nos conocemos todos, ¿no? Básicamente. Así que mucho pico y poca pala. Vamos a terminar y ya digo, os explico si es que no viene lo que le puede pasar. Abogados. Querellante querellado. Antes de publicar los chats y mensajes en su perfil de Instagram, Nilson ya compartió varios audios que presuntamente le había enviado Rodolfo Sancho. Uno de ellos muy polémico con la supuesta promesa de un regalito que podría convertirse en una vivienda para el venezolano en su país. Cuando eso ocurrió, los abogados del actor le advirtieron que podría enfrentarse a un hipotético delito de revelación de secretos. Con la convicción de que hacía lo correcto y el enfado por ser tachado de presunto extorsionador, siguió adelante con la difusión de notas de voz.
Finalmente, el padre de Daniel movió ficha y presentó en silencio una querella que, en poco tiempo, ha surtido efecto. El testigo señalado tendrá que responder a las preguntas de la jueza María Esperanza Collazos. Su intención es aportar más pruebas, que no solo está viendo junto a su abogado en España, Alfredo Arrién, sino también con quien le representa en Venezuela. Daniel Sancho, exclusiva Sucesos. ¿Con quién? ¿Con la abogada que no era abogada? Que no tenía el doctorado, con esa, Nilsson, con esa. Y el señor Arrién bastante tiene con los juicios que le han echado atrás también. Bastante tiene. Bueno, os comento, para acabar este tema. Este señor puede, después de lo que os he contado, porque estamos hablando, ojo que estamos hablando de 6 a 9 años, de 6 a 9 años, la pena mínima por este delito, ¿vale? Por este delito. Pero os lo quiero confirmar, que lo veáis más bien, lo que os estoy comentando, ¿vale? Para ya pasar. Mirad, os voy a compartir la pantalla para que veamos que lo que estoy diciendo es así y que no hay indubita ninguna. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, que tiene que ver con ese delito del artículo 74 del Código Penal. Código Penal es un delito penal, por lo tanto con cárcel. De ese delito, ¿no? Quiero irme a las penas, a dónde los tenía, porque esa es la pena mínima. Yo te he expuesto la pena mínima de delito continuado, que es lo que te están diciendo en el Código Penal, como has visto, artículo 74. Tío, que yo dónde las tenía, aquí está. Mira, si el delito revierte notoria gravedad y hubiera perjudicados, ya te digo que los hay, en una gravedad de persona, delito masa, el juez podría imponer la pena superior de un grado, el primer grado, de 6 años y un día a 9 años y un día. Si son de 2 grados de grado superior, entre 9 años y un día y 13 años y 6 meses. Esa es la máxima. ¿Vale? Y a lo que voy con esto es a decirte que, como veis, tiene bastante viso de que esto sea así y lo sabíamos. ¿Qué pasa con Nilsson? ¿Puede ser que no venga Nilsson y pasar de lo que le diga la jueza? Bueno, pues entonces habrá una orden de búsqueda y captura. Se tendrá una orden, una búsqueda y captura internacional para que este señor venga a España a este juicio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en principio no vas a poder pisar España como a ti te gustaría, que es lo que querías, que era una de las cosas que querías, que te trajeran a España. Venir aquí a España, vivir aquí en España. Cosa que se te está poniendo bastante complicada. Bueno, igual sí, ¿no? Igual vives en la cárcel si es que te atreves a venir. Cosa que vuelvo a repetir, dudo. Pues imagino que habrá una orden internacional. No sé, no tengo claro que en Venezuela te hagan la extradición, porque tú, en el partido que realmente tú te presentabas en las elecciones, el partido del señor Masburro, del señor Maduro, que le llamamos Masburro, por lo tanto dudo mucho que esa extradición se diera. Pero el tema es que nunca en la vida podrás salir de Venezuela, porque cualquier otro país que sí tenga extradición con España, con esa orden que hiciera la jueza, te traerían para aquí. Por lo tanto, señor Domínguez, lo tiene bastante feo. Lo tiene bastante feo. Porque yo le digo, señor Domínguez, que el señor Rodolfo Sancho puede, 100%, probar que usted lo estafó. Que usted se gastó el dinero, o no sé dónde lo tiene, o dónde lo puso, porque claro, eso no lo sabemos, y que jamás le devolvió el dinero. Tiene esas denuncias falsas, tiene al señor Arraque y las conversaciones con el señor Arraque, y desde aquí se dijo, desde el primer momento fue el señor Arraque, que por cierto, no sé si sigue siendo o no, fue su pareja, que fuisteis con los que
la liasteis parda, básicamente. Así que, señor Nilson Domínguez, calienta que sales, qué ganas tengo. Y por los demás, esperaros que os tocará el turno. Porque lo que habéis hecho con esta familia, lo que habéis hecho con este caso, las mentiras, las calumnias y las barbaridades que habéis usado solo para llenaros los bolsillos de dinero manchados de sangre, son de tamaño Dios. Y Rodolfo no se va a quedar con las manos en el bolsillo. No se va a quedar con las manos en el bolsillo. Y poquito a poco, siempre al final, siempre sale la verdad. Dicho esto, ¿cómo os habéis quedado? Os habéis parado y todo en el chat, ¿eh? Es que hacía días que no teníamos información, pero irá saliendo. Estamos a la espera también de ver esa respuesta de Tailandia sobre la petición que ha hecho la defensa de Daniel. Y estamos a la espera, pues, de todas las noticias que vayan saliendo con respecto, por supuesto, al juicio. Y dicho esto, voy a mandarle el enlace. El enlace. Uy, ¿cómo vamos, chat? El enlace a Silvia. Y nos vamos a ir, y cambio el título del directo. Y nos vamos a ir a el caso de Loan Dalío Peña. Y ese repaso que hacemos todas las semanas con nuestra compañera Silvia, ¿vale? Mientras sube o no Silvia, me gustaría, que de hecho también me gustaría que lo escuchara ella, pero bueno, básicamente es algo que ya ha salido, que ya se habló, que estamos volviendo a las mismas. Estamos con el tema de